La misma pequeña isla que la mayoría de la gente no podría encontrar en un mapa es uno de los puntos más probables para un gran conflicto global. Menos de 15 países en el mundo la reconocen oficialmente como un país real, y aún así es una de las 20 economías más grandes del mundo. Produce alrededor del 90% de los chips de computadora más avanzados del planeta, los que están dentro de tu teléfono, tu auto, tu laptop, literalmente los servidores que ejecutan inteligencia artificial. Sin esta sola isla, la economía global no solo se desacelera, podría detenerse. Y el mismo gobierno que ocupó el asiento de China en las Naciones Unidas durante más de 2 décadas fue expulsado en 1971 y no se le ha permitido regresar desde entonces. Tiene su propio ejército, su propia moneda, su propio presidente elegido democráticamente, su propio pasaporte. Pero si lo llamas un país en el lugar equivocado, acuerdos de miles de millones de dólares se vienen abajo. Las estrellas de Hollywood publicarán disculpas llorando en mandarín. Toda una liga deportiva será retirada de la televisión china. Sí, estamos hablando de Taiwán, o dependiendo de a quién le preguntes, estamos hablando de la República de China. Y dependiendo de a quién más le preguntes, según la perspectiva de Pekín, estamos hablando de una provincia rebelde que nunca debió haberse separado en primer lugar. Esta es la historia de cómo una guerra civil inconclusa de 1949 se convirtió en uno de los enfrentamientos geopolíticos más peligrosos del planeta. Y por qué todos los principales gobiernos del mundo tienen miedo de decir algo equivocado. Así que, si te interesa la historia de este conflicto en específico, por qué Taiwán es tan importante en este momento en el escenario global y, por supuesto, todos los detalles de ambos lados del asunto, este es el episodio para ti. Así que siéntate, relájate y bienvenido a History Camp. ¿Qué tal, gente? Bienvenidos de nuevo a History Camp. Mi nombre es Marc Gagnon y gracias por acompañarme en mi tienda, donde cada semana exploramos las historias más interesantes, fascinantes y controvertidas de toda la historia, de todos los tiempos, para siempre. Sí, quiero agradecer muchísimo a cada persona que hizo clic en este video y apoya el canal cada vez que interactúas con el contenido. Ustedes mantienen las luces encendidas aquí en el campamento y mantienen el fuego ardiendo, así que se los agradezco mucho. También quiero mandar un saludo a los patrocinadores. Tenemos un Patreon, es nuestro santuario interno, es la cripta, es el lugar donde se reúnen los más fieles del campamento. Es el fuego y tú quieres estar cerca del fuego. Así que puedes checarlo en patreon.com/campañón. Y todas las ganancias de eso van directamente al tipo que está sentado a mi derecha. Es guapo, es inteligente, es alto, es muy rico. Su nombre es Chrysos Papadopoulos Todocristos. Lo siento, no tenemos tiempo porque estamos hablando de un conflicto geopolítico muy fascinante. Está bien, dijo Jaime. ¿Te gusta un chico maqueoish? Pensé que eso fue una falta de respeto. Él tiene razón. No, vamos, no te subestimes. Suenas como un chico maqueoish, como que estás un poco desesperado, pero sinceramente te ves como uno. No sé, si me afeito la barba es bastante malo. Sí, bueno, cualquier tipo con la barba afeitada, sí, o sea, no se ve muy bien de todos modos. Mira, no podemos desviarnos demasiado aquí. Si la gente quiere escuchar a Jristos, si quieren hablar con Jristos uno a uno, pueden ir a Patreon de todos modos. Hoy estamos hablando de una pequeña isla conocida como Taiwán. Ahora, probablemente hayas visto esto en las noticias. Si estás siguiendo lo que está pasando ahora mismo en el conflicto con Estados Unidos, Israel, Irán, además de todos los aliados, etc., vas a escuchar que se menciona Taiwán como, esto solo está preparando el terreno para Taiwán. Eso fue lo que dijo nuestro amigo Chris Capi cuando vino al programa en el canal principal recientemente. Y parece que Taiwán, quizás dependiendo de a quién le preguntes, es el detonante, es el punto clave que iniciará algún tipo de conflicto global masivo. Pero, ¿qué es Taiwán? ¿Cuál es la relación de Taiwán con China? ¿Qué dicen los chinos sobre Taiwán? ¿Cómo ve Estados Unidos a Taiwán, etcétera? ¿Y por qué esta pequeña porción de tierra es, primero, tan económicamente viable y, segundo, tan importante para los acontecimientos geopolíticos de nuestro mundo? Bueno, llegaste al lugar correcto. No te preocupes, vamos a profundizar en todo eso y vamos a tratar de dar una opinión justa e imparcial. Así como podemos abordar lo que realmente está sucediendo, tratamos de dar ambas perspectivas para que puedas entender lo que la gente está pensando ahora. Unas cosas antes de empezar. 1. No soy un científico político, no soy un experto en geopolítica. No lo sé todo, solo soy un tipo con una conexión Wi-Fi y yo mismo. Además, un equipo de investigadores ha reunido este episodio para que podamos tratar de entender lo que está pasando, para que tú puedas aprender, para que yo pueda aprender, para que todos podamos ser un poco menos ignorantes. Así que un par de cosas. 1. Si me falta algo, si eres taiwanés, si eres chino, si sabes algo, por favor siéntete libre de corregirme. Si hay algo que quieras comentar, por favor escríbelo ahí. Solo quiero saber la verdad. En segundo lugar, perdón si pronuncio mal alguna palabra. No crecí hablando mandarín.
No sé cantonés, solo conozco ese video de los pilotos que se estrellaron y cambiaron los nombres por esos nombres chinos racistas. ¿Recuerdas eso? No, algo está mal, muy bajo, nunca viste eso. Es un video terrible. Es extremadamente insensible y ofensivo para la comunidad china, así que no lo apruebo. Ni siquiera quiero verlo porque me molesta lo ofensivo que es a mí también, igual para que conste. Ahora, sigamos con lo que está pasando en Taiwán. Muy bien, y para entender Taiwán, en realidad tienes que empezar con China, y no puedes empezar con la China de hoy. De hecho, tienes que regresar más de 100 años atrás. Así que, durante más de 2000 años, China fue gobernada por una serie de dinastías. ¿Sabes? Una dinastía básicamente son emperadores que gobernaron una de las civilizaciones continuas más antiguas en la historia de la humanidad. Bien, pero para finales de 1800, la última dinastía, la dinastía Qing, básicamente se estaba desmoronando. Las potencias extranjeras prácticamente dividieron China en diferentes esferas de influencia. Los británicos habían humillado al imperio en las guerras del opio, que es un tema fascinante por sí solo en la historia. Deberíamos hacer un episodio sobre eso. Los japoneses habían tomado territorio, y internamente el país estaba plagado de hambruna y corrupción, y simplemente una población que estaba perdiendo la fe en el gobierno imperial y en estas dinastías que básicamente habían gobernado el país durante cientos de años. Y luego llegó Sun Yat-sen. Ahora, Sun Yat-sen fue una de esas figuras raras que es venerada en ambos lados de esta amarga división. Así que hasta el día de hoy, tanto los chinos continentales como los taiwaneses lo consideran el padre de la nación. Lo cual debería decirte algo sobre lo complicada que está a punto de volverse esta historia. Sun era un doctor, un revolucionario y, en muchos sentidos, un filósofo. Y él creía que China necesitaba derrocar al emperador para convertirse en una república moderna. Pasó años en el exilio, recaudando fondos en Estados Unidos, Japón y el sudeste asiático, organizando sociedades secretas y sobreviviendo a intentos de asesinato. Y en 1911 finalmente una revolución tuvo éxito y la dinastía Qing colapsó. Y el 1 de enero de 1912, la República de China, también llamada ROC, fue establecida oficialmente. Sun Yat-sen se convirtió en su primer presidente provisional. Y después de 2000 años de emperadores, China era, al menos en papel, una república. Pero aquí está el asunto, la república fue un desastre. Renunció como presidente y casi de inmediato fue reemplazado por un tipo llamado Yuan Shikai, quien era un general que rápidamente intentó declararse emperador. Así que literalmente pasas de años de régimen dinástico y emperadores que básicamente le pasan el poder a sus hijos. Y luego tienes a un presidente elegido democráticamente y después vuelves a un tipo que intenta convertirse en emperador. Luego, cuando Yuan muere en 1916, China se fractura en territorios controlados por caudillos rivales, así que durante la siguiente década, el país fue esencialmente un estado fallido. O sea, imagina un gobierno en el mundo que sea completamente disfuncional. Así era China a principios de 1900. Había docenas de caudillos regionales peleando entre sí y guerras civiles una tras otra, mientras que el gobierno central en Pekín prácticamente no controlaba nada. Y luego Sun Yat-sen básicamente pasó el resto de su vida tratando de reunificar China. Él fundó el Kuomintang o el KMT. Este es como el Partido Nacionalista Chino, y de manera irónica, buscó ayuda de la recién formada Unión Soviética para construir un partido político moderno y un ejército real. Desafortunadamente, murió de cáncer en 1925 antes de que pudiera ver realmente a China unificarse. Pero dejó atrás dos cosas que realmente darían forma al futuro del país durante el siguiente siglo. El Kuomintang y un joven oficial militar llamado Chiang Kai-shek. Ahora, después de que Sun Yat-sen falleció, Chiang Kai-shek ascendió para liderar el KMT. Era un hombre militar, disciplinado y autocrático, y extremadamente desconfiado y paranoico. Y tenía un problema, verás, durante la vida de Sun, el KMT, este partido nacionalista, había estado cooperando con el Partido Comunista Chino, el PCC. Probablemente hayas oído hablar de eso, y este se había fundado en 1921. Los soviéticos básicamente habían alentado a ambos partidos a trabajar juntos en un frente unido contra los señores de la guerra. Pero Chiang Kai-shek no era comunista, era nacionalista, y estaba alineado con la élite empresarial de China, y por supuesto, con los terratenientes de China. Y en 1927 hizo su jugada en lo que se conoció como la masacre de Shanghái, o el terror blanco. Chiang se volvió contra los comunistas. Miles de presuntos comunistas y organizadores sindicales fueron arrestados y ejecutados. Y prácticamente de la noche a la mañana, la alianza terminó y la guerra civil de China había comenzado.
Ahora, no entre todas estas diferentes facciones, sino entre el KMT y el PSC. Por un lado tienes al KMT liderado por Chiang Kai-shek, y estos son los nacionalistas. Esto está respaldado por la élite urbana de China, apoyado por las potencias occidentales y controlando el gobierno oficial. Por el otro lado, tienes a el Partido Comunista Chino, liderado por un hombre de la provincia rural de Hunan, llamado Mao Zedong. Y Mao está respaldado por los campesinos agricultores y motivado por una ideología revolucionaria, y básicamente está librando una guerra de guerrillas desde el campo. Y puedes ver cómo estas dos facciones están enfrentadas entre sí, y puedes imaginarte el tipo de personas que se pondrían de cada lado. Ahora, la guerra civil estalló y se prolongó desde 1927 hasta 1949 con una gran interrupción, la Segunda Guerra Sino-Japonesa, que básicamente se fusionó con la Segunda Guerra Mundial. Cuando Japón invadió China en 1937, los nacionalistas y los comunistas en realidad se vieron obligados a una tregua incómoda, básicamente para luchar contra esta amenaza existencial y este enemigo común. Pero incluso durante la guerra contra Japón, ambos bandos estaban maniobrando uno contra el otro, reservando a sus mejores tropas y recursos para la lucha que sabían que iba a llegar. Después de este conflicto, y cuando Japón se rindió en 1945, la guerra civil estalló de nuevo, pero esta vez mucho más grande. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes. En teoría, Chiang Kai-shek debería haber ganado. Los nacionalistas tenían más tropas, más armas y más apoyo internacional. Estados Unidos había estado financiando al KMT durante toda la Segunda Guerra Mundial, pero el gobierno nacionalista estaba plagado de corrupción, lo cual es algo irónico, ¿no crees? Si piensas en los nacionalistas en comparación con los comunistas, es la corrupción y la avaricia. Al final, eso es lo que realmente acaba con el KMT. La inflación era catastrófica, y en un momento los precios se duplicaban cada pocos días. O sea, por ejemplo, una barra de pan costaba $2, luego $4, $8, $16, subiendo exponencialmente. Y como resultado, la moral se viene abajo. Los soldados desertan por cientos de miles, muchos de ellos incluso cambian de bando para unirse a los comunistas. Mao Zedong, mientras tanto, había pasado décadas construyendo apoyo entre la población rural de China, que era la gran mayoría del país. El mensaje comunista era muy simple: reforma agraria, acabar con la corrupción, poder para los campesinos, que son la mayoría de la gente. Y realmente resonó de una manera que el autoritarismo cada vez más desesperado del gobierno nacionalista simplemente no podía igualar. Y así, en 1949 todo terminó. Los comunistas habían ganado el continente. Y el 1 de octubre de 1949, Mao Zedong se paró en la Puerta de la Paz Celestial en Pekín y proclamó la fundación de la República Popular China, la RPC. ¿Pero qué pasó con este tipo, Chiang Kai-shek? Él hizo lo único que podía hacer. Básicamente, si estás en esa posición y pierdes una guerra civil, o te matan o huyes. Así que básicamente reunió lo que quedaba de su gobierno, su ejército y su tesorería, incluyendo las reservas de oro de China y una enorme colección de arte y artefactos imperiales. Lo puso todo en barcos y huyó a través del estrecho de Taiwán hacia una isla de la que la mayoría del mundo ni siquiera había oído hablar. O sea, era como si apenas fuera una ocurrencia tardía, y esta era la isla de Taiwán. Ahora Taiwán no era una roca vacía, tenía su propia historia. Y esta es una historia que, ya sabes, importa hasta cierto punto para entender toda esta historia. Taiwán había estado habitada por austronesios indígenas. Básicamente, este es un pueblo que durante miles de años vivió en esta isla. Antes de que llegaran los colonos chinos, los holandeses de hecho colonizaron parte de la isla en la década de 1620. Los españoles controlaron el norte brevemente, y en 1662 un lealista de la dinastía Ming llamado Ko Singa expulsó a los holandeses y estableció el dominio chino en esta pequeña isla de Taiwán por primera vez. Más tarde, la dinastía Qing absorbió la isla y los colonos chinos gradualmente se convirtieron en la población mayoritaria. Pero aquí está la parte crucial. La corte Qing declaró a Taiwán como una provincia completa en 1887, elevándola de una prefectura, pero ese estatus provincial duró apenas 8 años. Después de la Primera Guerra Sino-Japonesa en 1895, China básicamente se vio obligada a ceder Taiwán a Japón, y luego Japón mantuvo la isla durante 50 años, 5 décadas básicamente en la historia moderna, y el dominio colonial japonés dejó un legado algo contradictorio. Por un lado, los japoneses construyeron caminos e infraestructura, escuelas, sistemas de salud pública, todo eso que básicamente transformó la isla. Por otro lado, impusieron un control colonial estricto básicamente sobre toda la gente. Suprimieron los idiomas y costumbres locales y forzaron la asimilación cultural, obligando a la gente de Taiwán a adoptar nombres japoneses y hablar japonés, y a rendir culto en santuarios sintoístas y todo eso. Así que cuando Japón se rindió en 1945, Taiwán básicamente fue devuelto a la República de China.
Ahora, aquí es donde la historia se vuelve dolorosa. El gobierno nacionalista que tomó el control de Taiwán en 1945 fue visto por muchos locales como corrupto y autoritario, y como resultado, las tensiones explotaron. El 28 de febrero de 1947. Esta es una fecha conocida en Taiwán simplemente como 228. Después de que agentes nacionalistas golpearon a una viuda que vendía cigarrillos en el mercado negro y luego mataron a un transeúnte, estallaron protestas en toda la isla. El gobierno nacionalista respondió con una represión militar, y las estimaciones de muertos varían entre 10.000 y 30.000 personas. El incidente del 228 se convirtió en un trauma definitorio en la identidad taiwanesa, y ocurrió 2 años antes de que Chiang Kai-shek llegara siquiera con su ejército en retirada. Así que cuando Chiang llegó en diciembre de 1949 con aproximadamente 2 millones de soldados nacionalistas y funcionarios del gobierno, junto con sus familias, esposas e hijos, él estaba llegando a una isla que ya tenía razones para desconfiar de él y que ya tenía una serie de problemas interpersonales. Así que, como resultado, impuso la ley marcial, la cual duraría 38 años, uno de los periodos más largos de ley marcial en la historia moderna. En cualquier parte del mundo, la disidencia fue aplastada, los opositores políticos fueron encarcelados o ejecutados en lo que se conoció como el terror blanco. Y el KMT controlaba todo, desde los medios de comunicación hasta las escuelas, el ejército y el gobierno. Pero aquí está lo que hace que esta historia sea tan extraña. Durante todo esto, Chiang Kai-shek nunca renunció a la afirmación de que su gobierno, la República de China, la facción nacionalista, era el gobierno legítimo de toda China, no solo de Taiwán, pero básicamente eran un gobierno en ausencia. Y como resultado para él, el continente, los territorios, todo le pertenecía. El plan básicamente era, ya sabes, retirarse por un tiempo y luego eventualmente recuperar el continente cuando fuera el momento adecuado. Pero durante más de 2 décadas, muchos gobiernos occidentales y aliados simplemente siguieron la corriente. Ahora, esta es la parte que confundió a mucha gente, así que vamos a retroceder un poco. De 1949 a 1971, la República de China, el gobierno de Taiwán, ocupó el asiento de China en las Naciones Unidas. ¿Eso tiene sentido? No la República Popular China, que controlaba el continente y a sus cientos de millones de personas. Taiwán, una isla de aproximadamente 10 millones de habitantes, representaba oficialmente a China en el escenario mundial, incluyendo el asiento permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU con poder de veto. Puedes ver lo que está pasando aquí. Tienes al gobierno que está en control del continente con el KMT. Ellos van a la pequeña isla conocida como Taiwán y ellos afirman que son el gobierno legítimo. Tienes al PCH afirmando que ellos son el gobierno legítimo. Y la ONU en realidad está reconociendo al gobierno taiwanés como el que básicamente tiene todo el control ahora. ¿Cómo es esto posible? Bueno, la Guerra Fría, así de simple. Estados Unidos y sus aliados se negaron a reconocer al gobierno comunista en Pekín. En su opinión, Mao y su régimen eran ilegítimos. Este era un gobierno comunista alineado con la Unión Soviética que tomó el poder por la fuerza. Y bueno, ya sabes, la Unión Soviética y la República Popular China, la facción comunista, fueron aliados muy cercanos en los primeros años, aunque esa relación se fracturaría más tarde con la ruptura sino-soviética en la década de 1960, y la verdadera China era la que estaba en Taiwán, gobernada por el aliado de Estados Unidos, Chiang Kai-shek. No importaba que la RPC controlara el 99% del territorio y la población de China, la agricultura y, ya sabes, las zonas urbanas, todo eso. La lógica de la Guerra Fría no se preocupa por las matemáticas. Aunque el 99% del país está en esta parte continental y el 1% está en la isla, esa es la parte que Estados Unidos reconocía. Y este arreglo se mantuvo durante 2 grandes crisis en el Estrecho de Taiwán. La primera crisis del Estrecho de Taiwán ocurrió entre 1954 y 1955. La República Popular China comenzó a bombardear islas controladas por los nacionalistas justo frente a la costa continental, unas pequeñas islas llamadas Kinmen y Matsu. Estados Unidos respondió firmando un tratado de defensa mutua con Taiwán y considerando abiertamente el uso de armas nucleares. El presidente Eisenhower dejó muy claro que Estados Unidos iba a defender a Taiwán. Y la crisis eventualmente se calmó, pero el mensaje fue muy claro. Es como decir, oigan, ustedes en el continente pueden hacer lo que quieran. Estados Unidos está con Taiwán, reconocemos a este gobierno y ahora vamos a proteger esta isla. La segunda crisis del Estrecho de Taiwán ocurrió en 1958. Más bombardeos a las mismas islas, Quemoy y Matsu.
Esta vez, la República Popular China disparó decenas de miles de proyectiles de artillería. De nuevo, Estados Unidos respaldó a Taiwán. Y otra vez, la crisis se calmó sin un conflicto a gran escala. Pero en este punto, el patrón no podía ser más claro. El estrecho de Taiwán era uno de los tramos de agua más peligrosos del mundo, y Estados Unidos estaba apoyando a Taiwán. Pero aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Las matemáticas geopolíticas estaban cambiando. A finales de los años 60, Estados Unidos estaba empantanado en Vietnam y buscaba obtener ventaja contra la Unión Soviética. Así que el presidente Richard Nixon vio una oportunidad. Si Estados Unidos podía construir una relación con el Partido Comunista Chino, podría aprovechar la creciente ruptura entre Pekín y Moscú. Así que si estamos luchando contra los soviéticos y los soviéticos tienen, ya sabes, una pequeña ruptura. Entonces, Estados Unidos podría acercarse al Partido Comunista Chino y ejercer más presión sobre los soviéticos. Así que, en 1971, el asesor de seguridad nacional de Nixon, este tipo Henry Kissinger, de quien probablemente hayas oído hablar, hizo un viaje secreto a Pekín para reunirse con el primer ministro chino, Zhou Enlai. Y luego vino la votación. El 25 de octubre de 1971, las Naciones Unidas aprobaron la Resolución 2758, que básicamente reconocía a la República Popular China como el único representante legítimo de China ante las Naciones Unidas. La República de China, o sea, Taiwán, básicamente fue expulsada, ya no tenía asiento en la ONU, ya no tenía derecho de veto en el Consejo de Seguridad, todo eso se acabó y así quedó todo. En 1971 bajo Richard Nixon y en 1972 Nixon hizo su histórica visita a China y en el 79 bajo el presidente Jimmy Carter Estados Unidos cambió formalmente el reconocimiento diplomático de la República de China a la República Popular China. Del bando nacionalista taiwanés al PCCH, el bando comunista. En el continente, la embajada de Estados Unidos en Taipei fue cerrada y las relaciones diplomáticas oficiales con Taiwán básicamente terminaron. El PCH consiguió lo que quería, el reconocimiento en el escenario mundial. Pero, y esto es una parte muy importante, el Congreso aprobó la Ley de Relaciones con Taiwán en 1979, ese mismo año, y esta ley básicamente comprometió a Estados Unidos a proporcionar armas defensivas a Taiwán y a mantener la capacidad de resistir cualquier uso de la fuerza que pusiera en peligro la seguridad de Taiwán. No garantizaba que Estados Unidos iría a la guerra por Taiwán, pero tampoco decía que no lo haría. Es algo ambiguo, y esta vaguedad deliberada se conoció como ambigüedad estratégica. Parece que Estados Unidos está tratando de jugar de los dos lados. Están reconociendo al Partido Comunista Chino, pero también van a defender a Taiwán, pase lo que pase. Entonces, ¿cuál es? Y esta ha sido la base de la política estadounidense hacia Taiwán básicamente durante 4 décadas. Ahora, aquí está la parte de la historia que no se cuenta lo suficiente. Mientras el mundo debatía quién se sentaría en la silla de China en la ONU, algo extraordinario estaba sucediendo en Taiwán, en la isla misma. Bajo el gobierno autoritario del KMT, Taiwán experimentó una de las transformaciones económicas más dramáticas de la historia. En la década de 1950, Taiwán era pobre y, ya sabes, como la mayor parte de China, tenía muchos problemas económicos, y era una isla agrícola dependiente de la ayuda estadounidense. Pero para la década de 1980 era uno de los 4 tigres asiáticos. Este es un término real, básicamente usado para describir una economía de exportación en auge. Fue reconocida, junto con Corea del Sur, Hong Kong y Singapur, como una economía real, con una clase media en crecimiento y uno de los niveles de vida más altos. En Asia, sin embargo, como en todos estos lugares con una rápida industrialización, este crecimiento tuvo sus propios costos, desigualdad y condiciones laborales que realmente tomaron décadas en abordarse. Pero el milagro fue político. Chiang Kai-shek murió en 1975 y el poder pasó a su hijo Chiang Ching-kuo, y Chiang Ching-kuo hizo algo que su padre nunca podría haber hecho. Él comenzó a abrir el sistema político. En 1987 levantó la ley marcial que su padre básicamente mantuvo durante décadas y permitió la formación de partidos de oposición. Él comenzó un proceso que habría sido simplemente impensable bajo el gobierno de su padre. Y esto fue la democratización, la capacidad real de los ciudadanos y el parlamento para votar. Después de que Chiang Ching-kuo murió en 1988, fue sucedido por Lee Teng-hui. Y este es un momento muy importante porque Lee Teng-hui fue el primer presidente de la República de China que realmente nació en Taiwán. Verás, este no es un continental que huyó en 1949, alguien que, ya sabes, creció en Pekín toda su vida y ahora vive en Taiwán. Este era un taiwanés nativo, y él impulsó aún más las reformas democráticas. Y en 1996, Taiwán celebró su primera elección presidencial directa, la primera en toda la historia de la civilización china.
Un lugar con miles de años de emperadores, caudillos y líderes autoritarios tuvieron una votación libre y democrática, y la gente en Pekín estaba furiosa. La tercera crisis del estrecho de Taiwán ocurrió entre 1995 y 1996, y fue lo más cerca que la región estuvo de una guerra desde la década de 1950, así que en el periodo previo a la primera elección presidencial democrática de Taiwán, Pekín decidió enviar un mensaje. El Ejército Popular de Liberación realizó pruebas de misiles a gran escala, lanzando misiles balísticos en aguas a solo millas de los dos puertos más grandes de Taiwán, esencialmente rodeando la isla con fuego real. Y el mensaje, quiero decir, es obvio. Si Taiwán avanza hacia la independencia y más elecciones democráticas, habrá consecuencias. Así que Estados Unidos respondió enviando 2 grupos de portaaviones al estrecho de Taiwán, el mayor despliegue militar estadounidense en el Pacífico desde la Guerra de Vietnam. Durante varias semanas el mundo simplemente se quedó esperando. Quiero decir, ¿esto va a ser la Tercera Guerra Mundial? ¿Van a empezar a atacarse entre sí? ¿La guerra nuclear realmente se desatará debido a este conflicto en Taiwán? Y afortunadamente la crisis pasó. Lee Tong-Hui ganó las elecciones por un margen abrumador y las pruebas de misiles, en cierto modo, aumentaron su popularidad, al lograr que los votantes realmente se unieran en torno a la bandera y al líder del pueblo taiwanés. Pero la crisis revela algo realmente importante. Esto no es un conflicto congelado ni una guerra fría. Esto es un cable vivo. Y durante las siguientes 2 décadas, la política de Taiwán osciló entre 2 visiones diferentes. Chen Shui-bian, quien fue presidente de 2000 a 2008, fue el primer presidente del Partido Progresista Democrático. Este es el DPP, que se inclina más hacia la independencia de Taiwán y una identidad taiwanesa distinta. Y luego llegó Ma Ying-shue, un presidente del KMT de 2008 a 2016, quien buscó relaciones más amistosas con Beijing, incluyendo vuelos directos y acuerdos comerciales. Luego, Tsai Ing-wen, del Partido Progresista Democrático, de 2016 a 2024, adoptó una postura más firme sobre la soberanía de Taiwán y fortaleció los lazos con Estados Unidos. Y a lo largo de todo esto, estaba ocurriendo un cambio generacional en la isla. Las encuestas mostraban constantemente que una mayoría creciente de la población de Taiwán, especialmente las generaciones más jóvenes, se identificaban como taiwaneses, no como chinos. Pero es importante entender que ser taiwanés no es una categoría simple y unificada. La sociedad de Taiwán incluye comunidades indígenas austronesias que estaban ahí mucho antes de que llegaran los colonos chinos. Luego están los Ben Shengren. Estas son familias cuyos antepasados llegaron a Taiwán hace siglos, antes de 1945 o 1949, y luego están los Wei Shengren, los continentales que llegaron con Chiang Kai-shek. Y estas distinciones realmente han moldeado la política y las identidades de Taiwán durante décadas, incluso cuando una identidad taiwanesa más amplia ha ido superando esas divisiones. Probablemente podrías pensarlo como en Estados Unidos, ¿verdad? Tienes personas que vienen, ya sabes, de Plymouth Rock y que inmigraron aquí en los años 1600, y luego tienes otra ola que llega, como en los años 90, y tienes personas que se mudan aquí justo ahora. Y todos son estadounidenses, pero su perspectiva y su relación con Estados Unidos y las cosas que les gustan y la forma en que se visten son algo diferentes. Así que la idea de la reunificación con el continente, que alguna vez fue la misión principal del KMT, se estaba volviendo cada vez más impopular. De nuevo, todo el objetivo del KMT y de Chiang Kai-shek al ir a Taiwán era porque él es el gobierno legítimo y van a recuperar el continente. Pero para muchas personas en Taiwán, la pregunta no era ¿cuándo nos reunificamos?, sino ¿por qué deberíamos reunificarnos? Bien, aquí es donde la historia se conecta con algo que casi seguramente has visto, aunque no te hayas dado cuenta de lo que estabas viendo en ese momento. Entonces, en mayo de 2021, el actor y luchador John Cena estaba promocionando la película Rápidos y Furiosos 9, que gracias a Dios necesitábamos la 9ª, esa realmente como que lo unió todo. Y básicamente en una entrevista se refirió a Taiwán como un país. ¿Por qué es eso significativo? O sea, nosotros decíamos, sí, China es un país, Taiwán es un país. ¿Por qué no puedes decir que es un país? En cuestión de horas, las redes sociales chinas explotaron. La reacción fue enorme y Sina, una de las mayores estrellas de acción del planeta, literalmente publicó un video en Weibo. Esta es la plataforma de redes sociales más grande de China, básicamente como, ya sabes, el Facebook de China. Y él estaba hablando en mandarín perfecto y se estaba disculpando con la gente de China continental y con los miembros del Partido Comunista Chino. Nunca dijo específicamente por qué se estaba disculpando, nunca dijo que Taiwán no es un país. Pero de nuevo, el mensaje es claro. Y el video se volvió viral en todo el mundo.
no por lo que dijo, sino porque reveló algo sobre las dinámicas de poder en juego. Ahora, aquí está el asunto. Juan Cena no es el primero, y definitivamente no será el último. Y los ejemplos están por todas partes. Alguien que, ya sabes, reconoce a Taiwán como un país, pero eso entra en conflicto con sus intereses comerciales en China. Así que en 2019 Darío Mori, el gerente general de los Houston Rockets de la NBA, publicó un mensaje de 7 palabras en Twitter. Básicamente solo dijo, lucha por la libertad, apoya a Hong Kong ahora. Esto es un problema porque él estaba apoyando las protestas pro democracia que estaban ocurriendo en Hong Kong en ese momento. La respuesta de China fue rápida y devastadora. La televisión estatal china retiró los partidos de la NBA del aire, los patrocinadores chinos abandonaron la liga. La NBA podía perder cientos de millones de dólares en el mercado chino. O sea, esto es enorme otra vez. Una de las estrellas más grandes del baloncesto, tanto en sentido figurado como literal, que ha salido de China, jugó para los Rockets. Los Rockets son, en muchos sentidos, como el equipo chino no oficial. Pero en general, la gente que vive en China continental ama la NBA, así que perder ese mercado significa muchísimo dinero. La respuesta de la liga fue ampliamente criticada. Inicialmente calificaron el tuit de Mori como lamentable, antes de retractarse por la presión interna. Y luego, una vez más, en 2018 Gap lanzó una camiseta con un mapa de China que no incluía a Taiwán, lo que llevó a una disculpa. El producto es retirado, y ese mismo año los hoteles Marriott incluyeron a Taiwán como un país separado en una encuesta para consumidores. ¿A qué países quieres ir? China, Taiwán. Pero si eres chino, es como, amigo, es lo mismo. Sería como si dijeras, oye, ¿cuáles son tus países favoritos? ¿Cuáles son tus países favoritos, Estados Unidos o Texas? Sería como, para un estadounidense, son lo mismo. Te indignarías, dirías, ¿de qué hablas? Todo eso es lo mismo. Así que Marriott tuvo que disculparse públicamente, y un empleado que le dio like a un tuit relacionado con el Tíbet desde la cuenta de la empresa fue despedido. Una vez más, Mercedes-Benz citó al Dalai Lama en una página de Instagram, una cita inspiradora, nada político, solo Mercedes-Benz citando al Dalai Lama. Y tuvieron que emitir una disculpa formal a China en cuestión de días porque, de nuevo, la relación entre el Tíbet y China es sumamente delicada. Y luego, en 2020, el grupo de pop coreano BTS recibió un premio de una organización de veteranos de la Guerra de Corea y agradecieron a los veteranos de la Guerra de Corea durante su discurso de aceptación. Las redes sociales chinas estallaron una vez más porque BTS había reconocido que la Guerra de Corea existió, sin mencionar los sacrificios de China. Y, ya sabes, China perdió a cientos de miles de soldados en ese conflicto, luchando en el bando opuesto. Samsung y Hyundai retiraron discretamente las promociones relacionadas con BTS en China. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué las grandes corporaciones y celebridades globales se disculpan y le hacen la barba al Partido Comunista Chino? Y la respuesta es obvia: dinero. Por la misma razón por la que probablemente tú lo harías y Christos definitivamente lo haría. Correcto, absolutamente. O sea, China se te acerca, tú. Hiciste un chiste sobre esto hace tiempo, donde decías algo como, yo no reconocería a Taiwán por $100 millones. ¿Tú lo harías? No, yo diría, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Nunca he visto eso, pero esto se parece a China, parece chino para mí. Yo quitaría esas letras del alfabeto. Sí, eliminaría todas por 100,000. Y claro, tal vez algunas personas no lo harían y tal vez yo tampoco, ¿sabes? Pero creo que para la mayoría de las personas son 100 millones. Lo haría, Mark. Yo lo haría, de inmediato. Lo vas a hacer por nosotros, me vas a dar una parte, una pequeña parte. Te lo agradezco. Ahora, el mercado de consumo de China es enorme. No creo que esto necesite explicación, ¿verdad? 1.4 mil millones de personas. El acceso a ese mercado vale cientos de miles de millones de dólares para empresas como la NBA y Hollywood, estudios de cine, cadenas hoteleras y fabricantes de autos. Y el gobierno chino ha demostrado repetidamente que está dispuesto a usar ese acceso al mercado como un arma. Cruza una línea política, reconoce la soberanía de Taiwán, menciona el Tíbet, habla del Dalai Lama, menciona la plaza de Tiananmen, cualquiera de esas cosas, y la puerta se cierra para siempre. Ahora, esto es lo que se conoce como influencia económica, y vale la pena señalar que la reacción no siempre es una orden directa del gobierno. En muchos de estos casos, la furia inicial proviene de ciudadanos chinos comunes, un nacionalismo de base en las redes sociales, millones de personas que realmente sienten que la soberanía de su país está siendo irrespetada. El gobierno chino no siempre tiene que orquestar la indignación ni fabricar el consentimiento del pueblo. A veces, solo tiene que no detenerlo, y a veces el Estado realmente amplifica lo que ya existe. De cualquier manera, el resultado es el mismo.
Las empresas se enfrentan a una elección entre una política pública, no volver a hacerlo nunca más, o perder el acceso a la segunda economía más grande del mundo. Y para la mayoría de las corporaciones, las cuentas son simples, ¿verdad? Un video de disculpa en mandarín es mucho más barato que perder a 1.4 mil millones de clientes para tu nueva película. Pero hay otra razón por la que al mundo le importa tanto Taiwán, y no tiene nada que ver con la política o la ideología, tiene que ver con una empresa de la que la mayoría de la gente nunca ha oído hablar. Este es un país llamado TSMC. Si te interesa invertir o sigues el mercado de valores, probablemente este es un símbolo que ya has visto antes. Esta es la compañía de manufactura de semiconductores de Taiwán, y se podría decir que es la empresa más importante del mundo. Si no estás familiarizado con el procesamiento de microchips, probablemente nunca hayas oído hablar de ella. Fue fundada en 1987 por un hombre llamado Morris Chang. Y TSMC básicamente fue pionera en el modelo de fundición para la fabricación de chips. Básicamente, en lugar de diseñar y fabricar sus propios chips, fabrica chips que son diseñados por otras compañías. Así que Apple, Qualcomm, Nvidia y todas estas otras empresas tecnológicas dependen de TSMC para producir sus procesadores más avanzados y rápidos. Y aquí viene el dato impresionante. TSMC, solo esa compañía, produce alrededor del 90% de los semiconductores más avanzados del mundo en nodos de vanguardia. Básicamente, no es el 90% de todos los chips, sino alrededor del 90% de los chips más avanzados que se necesitan para toda la computación de alta tecnología. No solo para el consumo de los consumidores, sino también para fines militares, de defensa nacional y de seguridad. Y ahora, ese tipo de poder, me refiero, va desde todo, desde teléfonos inteligentes hasta inteligencia artificial y, ya sabes, sistemas de armas. Todo el mundo, en realidad. Y el dominio de Taiwán en la fabricación de semiconductores ha sido llamado el escudo de silicio. Y la teoría aquí, básicamente, es que el mundo simplemente no puede permitir que Taiwán sea interrumpido porque las consecuencias económicas serían catastróficas. Una invasión china a Taiwán no solo sería un conflicto militar, también detendría la cadena de suministro global de todos los chips de los que depende la civilización moderna. Las estimaciones sugieren que una interrupción en la producción de TSMC podría causar más de $1 billón en daños económicos globales solo en el primer año. Solo un año, $1 billón. Y por eso Taiwán importa tanto a personas a las que no les interesa para nada la guerra civil china, ni Chiang Kai-shek, ni nada de esto. Por eso Estados Unidos, Japón y Europa han comenzado a invertir miles de millones en la fabricación nacional de chips, y básicamente están tratando de reducir su dependencia de una sola isla en el Pacífico Occidental, junto a un país gigante y adversario. Pero ese proceso tomará años, posiblemente décadas. Por ahora Taiwán es insustituible. Algunos analistas han empezado a llamar lo que sucede a continuación en esta historia la cuarta crisis del estrecho de Taiwán. Pasamos por las primeras tres desde los años 70 hasta los 90. Sin embargo, si realmente llega al nivel de las primeras tres, es algo que se debate entre los politólogos. Pero de cualquier manera, los eventos fueron dramáticos, y probablemente viste los titulares y tal vez no entendiste realmente lo que significaban, así que te lo voy a explicar. En agosto de 2022, la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, visitó Taiwán, siendo la funcionaria estadounidense de más alto rango en visitar la isla en 25 años. Beijing había advertido pública y privadamente a través de muchos canales diferentes que la visita tendría graves consecuencias, pero Nancy Pelosi fue de todos modos. La respuesta de China fue la mayor movilización militar alrededor de Taiwán en décadas. El Ejército Popular de Liberación lanzó ejercicios militares con fuego real que rodearon efectivamente la isla, disparando misiles balísticos sobre Taiwán. Por primera vez, los buques de guerra chinos cruzaron la línea media del estrecho de Taiwán. Esta es una especie de frontera no oficial que ambas partes habían respetado durante décadas. Aviones de combate volaron cerca del espacio aéreo de Taiwán una y otra vez. Los ejercicios fueron ampliamente descritos como un ensayo para un bloqueo o, potencialmente, una invasión. Y a diferencia de la crisis de 1995-1996, el ejército chino era muchísimo más capaz. Verás, en los años 90 el EPL era una fuerza algo anticuada, pero para 2022 China tenía la marina más grande del mundo en número de barcos, misiles balísticos e hipersónicos avanzados y un presupuesto militar solo superado por el de Estados Unidos. La crisis finalmente se desescaló, como las otras tres, pero se estableció una nueva normalidad. La actividad militar china alrededor de Taiwán, incluyendo aviones de combate, patrullas navales, vigilancia y todo ese tipo de cosas, se volvió rutinaria, y lo que antes era excepcional se convirtió en algo cotidiano. Y en mayo de 2024, Lai Ching-te
fue investido como el nuevo presidente de Taiwán. Él es del Partido Progresista Democrático, el partido que más odia a Pekín. En su discurso inaugural, pidió a China que detuviera su intimidación militar y que acepte la realidad de que la República de China, la gente en Taiwán y la República Popular China no son subordinados entre sí. Beijing lo llamó un separatista peligroso, así que básicamente el presidente de Taiwán es como, estamos bien, China es un país, nosotros somos un país, todos estamos bien, ¿verdad? Mientras tanto, Xi Jinping, el líder supremo de China, ha llamado a la unificación de Taiwán con el continente una misión histórica y se ha negado a descartar el uso de la fuerza. En un discurso histórico en 2019, Xi vinculó explícitamente la reunificación con el proyecto más amplio del rejuvenecimiento nacional de China. La idea de que el siglo de humillación de China a manos de potencias extranjeras, las guerras del opio, los señores de la guerra civil y todo eso, no habrá terminado realmente. Hasta que Taiwán no sea reincorporado es una cuestión existencial, así que, ¿dónde nos deja eso? Bueno, aquí está la parte desafortunada que nadie en el poder realmente quiere decir. La República Popular China, el gobierno en Pekín, también conocido como el PCCH, ellos dicen que solo hay una China y que solo habrá una China, y que va a ser la China continental y algunas áreas circundantes, y por supuesto, Taiwán. Este es el principio de una sola China, punto, no es negociable, así es. Hemos sido humillados durante un siglo, tal vez más, y no vamos a detenernos hasta recuperar Taiwán. Cualquier país que quiera relaciones diplomáticas con Pekín tiene que aceptar esto. Por eso solo alrededor de una docena de países, 11 miembros de la ONU más la Santa Sede, hasta mediados de la década de 2020, reconocen actualmente a la República de China. Todos los demás reconocen a Pekín. Pero aquí hay una distinción importante que se pierde en todo este lío. No para todos los países, una sola China significa lo mismo. Algunas naciones respaldan explícitamente la posición de la República Popular China de que Taiwán es parte de China, mientras que otras simplemente reconocen la afirmación de Pekín sin realmente respaldarla. Básicamente es como decir, oigan, entiendo, eso es lo que ustedes quieren hacer. Otros respetan la posición sin declarar estar de acuerdo. Es como decir, eso es entre ustedes, y la redacción varía. Y esas diferencias importan enormemente en la diplomacia. Quiero decir, ¿cómo hablas sobre Taiwán con un alto funcionario del gobierno chino continental en Pekín? ¿Vas a decir algo como, oh, respeto eso? ¿O vas a decir, oh, sé que eso es lo que ustedes quieren? ¿O vas a decir, Taiwán es China, es lo mismo, es una sola China, por supuesto? Y dependiendo de lo que digas, va a impactar los contratos que consigas, el dinero que ganes, las relaciones que construyas. Quiero decir, Estados Unidos es un ejemplo perfecto, ¿verdad? América tenía su propia versión, la política de una sola China, que es sutil, pero fundamental y diferente del principio de una sola China de Pekín. Estados Unidos reconoce la postura china de que Taiwán es parte de China, pero no la respalda. Mantiene, una vez más, este tipo de situación ambigua, esta relación no oficial con Taiwán a través del Instituto Americano en Taiwán. Y le vende a la isla miles de millones de dólares en armas y mantiene abierta la pregunta de si intervendría militarmente en un conflicto a través del estrecho. De nuevo, ambigüedad estratégica. Taiwán no necesariamente tiene una garantía de seguridad por parte de Estados Unidos, pero sí tiene como esta confirmación ambigua de que América la apoyaría y les están dando armas. Así que es como, está bien, parece que estamos del lado de Taiwán, pero también estamos haciendo negocios con China, o sea, ¿qué está haciendo realmente América? Y luego está la propia Taiwán. La Constitución de la República de China todavía, técnicamente, reclama soberanía no solo sobre Taiwán, sino sobre toda la China continental. Eso es un vestigio de los días en que el KMT planeaba recuperar el continente en un par de años. Pero en la práctica, la mayoría de la gente en Taiwán hoy en día no le importa recuperar el continente. Les importa lo que tienen y les importa preservar su isla, una democracia próspera, uno de los niveles de vida más altos de Asia, un PIB de cientos de miles de millones de dólares que la coloca entre la 20ª y la 22ª economía más grande del mundo, dependiendo de cómo lo midas. Y una identidad distinta que se ha estado desarrollando durante los últimos 75 años, y la ironía aquí es algo graciosa. Quiero decir, ambos gobiernos nacieron de la misma revolución, ambos trazan su legitimidad a Sun Yat-sen, ambos comparten un idioma, una escritura, una gastronomía,
Quiero decir, siglos de herencia cultural, las mismas historias, los mismos mitos, religión, todo eso. Ambas sociedades beben profundamente de las tradiciones culturales chinas. Me refiero a Confucio y los escritos de los valores confucianos, las celebraciones del Año Nuevo Lunar, cánones literarios y filosóficos compartidos, todo eso. Y sin embargo, después de 75 años de separación, han desarrollado sistemas políticos fundamentalmente diferentes e identidades sutilmente distintas, dependiendo de cuándo llegaron sus padres. Uno es un estado autoritario, gobernado por un solo partido. El otro es una democracia multipartidista. Uno tiene el ejército más grande del mundo. El otro tiene 23 millones de personas y una industria de semiconductores que todo el planeta necesita. Y la pregunta que sigue atormentando a todos, responsables de políticas, estrategas militares, economistas, gente común de ambos lados del estrecho, es si estas dos realidades pueden seguir coexistiendo o si esta guerra civil inconclusa finalmente exigirá una resolución. Y realmente nadie tiene una buena respuesta, y tal vez ese sea el punto. Algunos conflictos no tienen un final claro, donde todos ganan y todos son felices para siempre. Algunas preguntas tienen respuestas realmente incómodas. La historia de China y Taiwán no es una historia con un solo héroe y un solo villano. No es que este lado haya hecho todo mal y este lado haya hecho todo bien. Es una historia sobre identidad, legitimidad y secesión. ¿Y qué pasa cuando la historia realmente deja una herida abierta y el mundo sigue caminando alrededor de ella, como si pretendiera que ya sanó? Las personas a ambos lados del estrecho tienen sus propias memorias históricas y agravios que influyen en cómo ven la soberanía hoy en día. Para muchas personas en China, la separación de Taiwán es, nuevamente, una herida muy reciente de un siglo de humillación extranjera. Para muchos en Taiwán, la unificación forzada significaría el fin de una democracia que les costó mucho trabajo conseguir. Y ambos sentimientos son legítimos. 75 años después, todavía ondean dos banderas. Dos gobiernos aún afirman ser los herederos legítimos de una revolución que comenzó en 1911, y 100 millas de agua este pequeño estrecho de Taiwán sigue siendo una de las fronteras más importantes del planeta. Y eso, damas y caballeros, es una breve y resumida historia del conflicto entre China y Taiwán. Quiero decir, increíble. Estoy tratando de pensar a qué me recuerda. Casi parece como el conflicto religioso como las religiones abrahámicas, de alguna manera. Es como, más o menos, ok, tienes a una sola persona, Abraham. Que todas estas religiones, el Islam, el cristianismo, el judaísmo, todas de alguna manera se remontan a él, y todas de alguna forma lo reclaman. Pero aún así, todas tienen estas enormes, diferencias fundamentales en cómo perciben la divinidad, a Dios y todo eso, y es más o menos lo mismo. Todas se remontan a este mismo tipo, todas se remontan a Son y dicen, ese es nuestro tipo, él piensa que nosotros deberíamos estar a cargo. Básicamente están invocando la sucesión a esta figura histórica, que en realidad ni siquiera sé si él tendría una perspectiva sobre quién debería estar a cargo. ¿Sabes a lo que me refiero? Él solo quería una China unificada y estuvo cerca. Pero claro, ya sabes, cerca solo cuenta en las granadas de mano. Como dicen, no lo sé. Es una situación realmente interesante, para ser honesto contigo. No tengo una respuesta, no sé si alguien la tenga. Supongo que la única postura que realmente podría tomar es que quiero que la gente de Taiwán tenga la capacidad de determinar su propio futuro. Y si la gente de Taiwán dice, oye, queremos ser chinos, todos somos étnicamente chinos, culturalmente también somos bastante chinos, vamos a regresar a China. Si ellos quieren eso, entonces yo digo, está bien, yo quiero lo que ellos quieran. Supongo, ya sabes, pero no creo que ninguna isla o un pueblo de millones de seres humanos reales deba ser subyugado por otro país. Llegar y básicamente, ya sabes, sacar a su líder del poder y simplemente tomar el control, eso parece bastante injusto en la era moderna. Ya sabes, ¿qué es esto? 1990 en Irak. Ya no puedes hacer eso, ¿sabes? Dejamos de hacerlo hace tiempo. América ya no hace eso. ¿Sabes? Ya no vamos a otros países a decirles qué hacer, ¿verdad? Para nada. No, para nada. Nunca lo haríamos desde hace mucho tiempo. Vamos, nunca haríamos eso. Desafortunadamente, hacemos eso mucho, pero de nuevo está mal cuando lo hacemos. No creo que debamos ir allá solo, ya sabes. Creo que la gente y sus reclamos étnicos tienen derecho a la autodeterminación. Esa sería mi esperanza para la gente de Taiwán, especialmente. Los chips. Amigo, necesitamos los chips. ¿De qué otra forma vas a editar el podcast y aprovecharte de mí? Cientos de millones de dólares. No lo sé, no tendrías manera. ¿Te está pagando el lobby del Partido Comunista Chino? No, pero haría un video en cantonés perfecto o lo que sea. Lo permitiré proclamando que... Taiwán no es un país independiente. ¿Cómo lo harías? ¿Cómo sonaría? De la misma manera que lo hizo Juan Sena. Adelante. Lánzale un poco de chino. Estoy bien. No, vamos, hazlo.
¿Le diste a cena 24 horas? ¿Lo entendí bien? Justo, eso es justo. Digo, ¿qué piensan ustedes si saben más sobre este conflicto que yo? Que, bueno, si son aunque sea moderadamente expertos, seguro que sí. Por favor, háganmelo saber, dejen un comentario. ¿Hay algo que se me haya pasado? ¿Hay algo en lo que me equivoqué? De nuevo, no tengo ninguna agenda aquí, solo me interesa la verdad. Así que por favor, no duden en educarme, solo sean amables al hacerlo. Leo todos los comentarios en YouTube, Spotify, todo eso. Así que por favor, sean buena onda. Si hay algo que aprendiste, si no sabías nada de esto, por favor, me encantaría saber qué piensas. Deja un comentario, dime qué te llevas de esto. Tengo buenas noticias. Por cierto, mencioné lo de las religiones abrahámicas. Si te gustan los análisis profundos sobre religión, tenemos un canal llamado Campamento Religión, donde profundizamos en todas las cosas religiosas más locas que existen. Puedes checarlo. También tenemos un canal principal, casi 500,000 suscriptores. Vamos, Cristos. Y se llama Campamento Gañón. Es donde hago análisis profundos y entrevistas con personas mucho más inteligentes que yo, verdaderos expertos que saben de lo que hablan. Y, ya sabes, análisis profundos sobre todo tipo de cosas locas y variadas, eventos actuales del día, teorías de conspiración, cosas que me parecen interesantes. Ya sabes, Campamento Religión es básicamente hacia dónde vamos en el futuro. Campamento Gañón es lo que está pasando ahora mismo. Y Campamento de Historia, por supuesto. De ahí venimos. Eso es lo que ha estado ocurriendo a lo largo de todo el tiempo, desde siempre. Este es el lugar donde trato de entender todo lo que ha estado pasando. Así que si estás con nosotros aquí en el Campamento de Historia, buenas noticias. Publicamos estos episodios cada semana. Solo asegúrate de suscribirte. Por favor, deja un comentario otra vez. Realmente ayuda mucho al canal. También puedes verme, Mark Gagnon, en vivo. Ven a verme en la gira. Estoy haciendo comedia stand-up. Voy a muchos lugares. Especialmente en octubre voy a estar en Detroit, Chandler, San Diego y muchas otras fechas. Visita el sitio web. También visítanos en Patreon, patreon.com/CampGañón. Ven, únete a la fogata. Reúnete, comparte algunas historias. Convive con personas como tú. Y al unirte, espero que te conviertas un poco más en ti mismo. Y me refiero a Camp RD. Consigues la ropa, consigues la mercancía. Está genial. ¿Algo más? Creo que con eso basta. Escríbanle a Cristos en Tinder, hagan eso, Patreon en Patreon, eso es lo que quise decir. Sí, así es de todos modos, que Dios los bendiga a todos. Este ha sido otro episodio de History Camp, y los veré a todos en el futuro para hablar sobre el pasado. Paz.